25. 3 niños comieron un murciélago y ha aparecido una enfermedad hasta entonces, hasta este momento, desconocida. Ha matado rápidamente más de 50 personas en el noroeste del Congo en las últimas semanas, y hay mucho temor porque así, con una cosa parecida, había empezado el COVID. Una de las autoridades mundiales en materia de epidemiología es el doctor Felipe Lovelo, PhD en salud pública, profesor asociado de la Universidad de Emory en Atlanta. Profesor Lovelo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan. Siempre es un gusto. Un gusto tenerlo con nosotros, profesor Lovelo. Hay preocupación por esto que está ocurriendo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad y qué riesgo hay de que estemos en puertas de una nueva epidemia global? Bueno, los síntomas que se han reportado hasta ahora son similares a otras fiebres hemorrágicas, que son unos síntomas de progresión rápida, como mencionaste, en 48 horas, fiebre, sangrado por la nariz, por los ojos, y dificultad respiratoria y muerte. Hay que tener en cuenta que muchas de estas situaciones se presentan en varios países de África, en donde al principio no se conoce qué tipo de virus está produciendo esta enfermedad, pero luego de unos días se logra aislar un virus conocido. Hasta en este momento no se ha conocido, no se ha logrado aislar un virus conocido, pero hace algunos meses hubo unos casos similares en donde se identificó que la malaria era responsable. Con estas situaciones siempre hay que tener obviamente una monitorización y por eso es un poco la alarma que se ha presentado, porque en estos países obviamente los sistemas de salud no tienen los recursos, son zonas difíciles de llegar y la información no se conoce rápidamente y por eso hay que monitorizarlo. Doctor Lovelo, de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, ¿cuánto tiempo ha pasado entre la aparición de esos síntomas y la muerte de las personas afectadas? Sí, como se ha mencionado en los casos, en los reportes, y una de las cosas que preocupa es que son una progresión bastante rápida, en donde en 48 horas se han encontrado la mortalidad, y como se menciona, más o menos 50 muertes se han asociado a este brote de un alrededor de 500 personas que han estado enfermas y infectadas, es decir, entre un 10 y un 12% de mortalidad, lo cual obviamente es bastante alto y produce esta alarma en las autoridades de salud de la República del Congo y obviamente también monitorizada por la Organización Mundial de la Salud. Doctor Lovelo, con lo aprendido en la pandemia pasada, ¿qué deberían hacer las autoridades frente a hechos como este? Pues bueno, las autoridades en la República Democrática del Congo están haciendo lo que tienen que hacer, que es tomar muestras, que es mandar esas muestras a los laboratorios especializados, en este caso en Kinshasa, que es la capital de este país, y obviamente hay que hacer un control aislando a las personas que están enfermas, tratando de evitar que haya más zonas o villas en este país. Son 2 ciudades, en 2 áreas, estas zonas remotas en donde se están presentando estos síntomas, para que no haya más exposición en otras áreas o que se pase a otros países. El problema, como menciono, es que en la República del Congo y en estas zonas los sistemas de salud, las capacidades epidemiológicas son bastante limitadas y en la actualidad, como se ha sabido, por ejemplo, Estados Unidos ha retirado muchísimo soporte de los programas de atención global, de fortalecimiento de estas capacidades de la Organización Mundial de la Salud, han retirado el dinero, y eso lo que hace es que luchar contra estos brotes en estos países sea mucho más difícil y hace que el riesgo de que se esparza, el riesgo de que
viaje a otros países e incluso pueda llegar a Estados Unidos y a otros países como Europa sea más grande, y por eso la Organización Mundial de la Salud está dando estas alarmas. En ese mismo sentido, doctor Lovelo, adicionalmente hoy sabemos que un equipo de científicos en China identificó ese nuevo linaje de coronavirus precisamente en murciélagos que puede ingresar a células humanas de manera similar al SARS-CoV-2, el virus responsable de la pandemia del COVID-19. Lo que más nos aterroriza es preguntarnos qué tan cerca estamos de una nueva pandemia. Esa es una pregunta que es imposible de responder, igual que tratar de predecir un terremoto. No tenemos las capacidades de datos y epidemiológicos para saberlo con certeza. Sabemos que va a haber más epidemias, sabemos que va a haber nuevos virus, y que hay muchísimos momentos en donde las personas interactúan con reservorios de estos virus, ya sea con murciélagos o con otros animales que son los que estos virus son los que se replican, y por eso es que estos programas para tratar de identificar estos virus rápidamente, aislarlos, crear vacunas rápidamente como se logró hacer con el COVID, son muy importantes, y los dineros y los recursos que se están cortando principalmente desde Estados Unidos por una política aislacionista, lo que hacen es que nos hace a todas las personas del mundo menos seguras y menos que sea menos posible lograr una respuesta rápida de cuándo vuelva a pasar. No se trata de si se va a haber una nueva pandemia, porque eso ya se sabe. Se trata de saber, de tener una respuesta mucho más rápida de lo que se tuvo anteriormente. 8:32 minutos es la voz del doctor Felipe Lovelo. Muchas preguntas sobre este episodio con una memoria viva de lo que fue la pandemia del COVID. Gracias, doctor Lovelo, por haber estado con nosotros. Gracias, Juan, por la invitación. Buenos días para todos. 8:32, los secretos de la mujer mejor informada de Colombia, nuestra Darcy Quinn, aquí en la mesa de la FM. 8:32. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ